cuáles son los escenarios de la pandemia del COVID-19 en el 2021. Doctor José Ángel Córdoba, no sabes qué gusto me da darte la más cordial bienvenida. Y bueno, pues estaremos muy atentos a lo que tengas que decirnos de cara al 2021. Gracias por estar con nosotros en el Congreso Nacional de la Industria de Reuniones, en su parte virtual. Seguramente nos veremos el próximo año en Acapulco. Adelante, por favor. Muchas gracias, Jaime. Quisiera empezar por agradecerles, particularmente a ti, esta invitación, de la cual me siento muy honrado. Siempre poder participar con ustedes en un tema que es muy importante porque nos ha cambiado la vida. Esto que ha pasado y que está pasando en todo el mundo y que no tenemos todavía certeza de cuándo vamos a tener realmente una normalidad, pues es algo que nos preocupa. Por supuesto que hubiera preferido estar allá con todos los compañeros de la industria en Acapulco, bueno, el puerto maravilloso, pero no era prudente. La verdad es que ahorita, como se han venido las cosas, creo que debemos de cuidarnos precisamente para poder evitar ese crecimiento exponencial que han tenido el número de los casos. Pero a través de este medio, con muchísimo gusto y siempre a sus órdenes, de poder compartir humildemente nuestros conocimientos en relación, insisto, a este tema fundamental que ha impactado desde todos los puntos de vista a la comunidad mundial. Esto de las pandemias no es nada nuevo y nos podríamos remontar a los inicios de la historia, porque muchas epidemias graves han sucedido en diferentes partes del mundo. Y de hecho, antes de que tuviéramos todos estos sistemas hospitalarios, la comunicación y todo, pues de repente había pandemias o epidemias que venían a barrer realmente en comunidades o incluso con pueblos o países de una forma desastrosa y contra las cuales en aquellos tiempos pues no había ningún conocimiento. Se pensaba mágicamente que a lo mejor era un castigo de Dios o era un mal que alguien les estaba haciendo, pero no, la verdad es que en todos estos casos ya con el tiempo hemos podido reconocer que han sido los microorganismos en general los que provocaban esos desastres naturales y que después en algún tiempo, bueno, fueron sustituidos por las armas atómicas que provocaban también una gran mortalidad. Sin embargo, vemos ahora con lo que está pasando, pues que estas epidemias siguen siendo vigentes y se siguen presentando. Quizás la que más recordamos o sabemos de ella más bien dicho, es la que sucedió hace 100 años, la pandemia del 18-19 en el siglo XX, llamada fiebre española, mal llamada fiebre española, porque la verdad es que el virus lo llevaron, estaban en la Primera Guerra Mundial, lo llevaron unos soldados norteamericanos que habían ido a China, y ahí en China también fue donde se contagiaron, llevaron este virus y de ahí se extendió en toda Europa, pero como España no estaba en guerra, pues fue la que notificó que se estaba enfrentando un problema de una epidemia que era por influenza H1N1, era la abuelita de la que nosotros tuvimos la oportunidad de enfrentar 90 años después. Fue algo verdaderamente catastrófico, murieron más de 50 millones de personas en todo el mundo. Y para que se den una idea de la trascendencia de esto en México, casi 500,000 de personas, es decir, murieron más por esa mal llamada fiebre española a inicios del siglo XX en México que por la Revolución Mexicana. Esto entonces fue devastador y cuando vemos las fotografías de aquellos tiempos, pues vemos cómo desde entonces existían ya los famosos cubrebocas y se usaban los cubrebocas y a pesar de eso, bueno, pues no había realmente los sistemas hospitalarios actuales. Entonces, cuando la población se veía afectada, esto llegaba y provocaba una devastación enorme con muertes por miles de los ciudadanos. Esto pasó después, duró 2 años, como lo estamos viviendo ahora en nuestro país, y después hubo algunos otros brotes en el siglo pasado, en los 50s y en los 90s, particularmente otra vez en China, hasta que en el
en los 90s, se iniciaron además unos reportes de influenza aviar, que es un virus que ataca predominantemente a las aves, es el H5N1, y que empezaba a transmitirse de las aves a los humanos. Y lo más grave y peligroso y preocupante es que en Asia, que es donde sigue habiendo estos casos, en más de 500 casos que se han presentado, habían tenido una mortalidad del 60%. Imagínense ustedes, si ahorita estamos preocupadísimos con el 10%, si con el coronavirus hubiéramos tenido un 60%, pues es algo desastroso. Entonces los países empezaron a preparar, entre ellos México, para poder enfrentar a esto. Afortunadamente todavía ese H5N1 no ha tomado o no ha tenido esa modificación genómica que requiere para poder transmitirse ya de hombre a hombre, pero ese día va a llegar y ese día podemos tener otra epidemia como la que estamos viviendo actualmente en el mundo. En el 2003 hubo una epidemia muy especial porque empezaron a aparecer también casos de síndrome respiratorio agudo severo, así se llamó, SARS, en Asia, otra vez en China, y de ahí se extendieron a Europa, América, con más de 8,000 casos, con 774 muertes, o sea, casi un 10% de mortalidad. Esta fue causada también por un coronavirus, a diferencia de la influenza, que es otro tipo, aunque es un virus de RNA, pero no es un coronavirus. Aquí vemos las salas que en aquellos tiempos, a principios del siglo pasado, llenas de enfermos y cómo pues ahí hasta el contagio, la contaminación era enorme, y otras salas humildes en los tiempos actuales, pero como podemos ver en muchos hospitales de diversas partes del mundo. En sí, el SARS fue la primera enfermedad del siglo XXI por un agente desconocido hasta ese momento, que era el COVID-2, el antecesor del que estamos viendo ahora, altamente transmisible y con una mortalidad elevada, y que obligó esa experiencia, que además se extendió y afortunadamente pudo ser contenida, a que era importantísimo garantizar la transparencia de la información. ¿Por qué digo esto? Porque cuando esto inició en China, los chinos tardaron 3 meses en avisar al mundo que estaban pasando ese problema, y entonces el mundo no tuvo tiempo para poderse preparar, aunque algunas veces ustedes van a decir, bueno, aquí lo conocimos hace 3 meses, lo que estaba pasando en China. Hubo tiempo y la verdad es que la preparación pues no ha sido todo lo adecuado que nosotros quisiéramos. Entonces esto se hizo un reglamento internacional a través de la Organización Mundial de la Salud, de la cual vemos ahí a su director actual, Tedros, para que todos los países tuvieran la obligación de notificar a la Organización Mundial de la Salud y a la organización correspondiente de acuerdo al continente de lo que estaba pasando, no más de 72 horas después de tener casos así, donde aparecía una epidemia que no sabían por qué era, para poder actuar todos en conjunto y que los países se pudieran preparar. Entonces, la primera pandemia real, porque la del SARS que hubo en el 2003 no fue una pandemia. Pandemia es cuando esto se extiende ya a los 5 continentes y empieza a aparecer en una gran cantidad de países, como ahorita el coronavirus está en más de 180 países en el mundo. Entonces esa fue la primera pandemia, la de la influenza H1N1, en el año 2009, y que terminó esa pandemia en el 2010. Afortunadamente, ahorita vamos a ver algunas de las diferencias. La resolución de esta pandemia fue muy adecuada y no causó tantos estragos como los que está causando ahora el coronavirus. La segunda es la del coronavirus, del SARS-CoV-2, el COVID-19, que empezó este año, pero no sabemos todavía cuándo va a terminar. En los dos casos estamos hablando de agentes patógenos, de microorganismos muy pequeños. Son microorganismos cuya estructura es prácticamente microscópica y que están formados por un ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son los que están en la estructura nuclear o celular en las células, y sobre todo
los RNA, el DNA es el que constituye los cromosomas, pero el RNA es el que transmite la información. Y en ambos casos, estos virus respiratorios son RNA. Y al constituirse, llegan a tener entonces una capa protectora de proteínas, pero además tienen, ustedes ven en los dos casos, de hecho se parecen un poco, espículas en donde están los antígenos. En el caso del H1N1 está la hemaglutinina y la neuraminidasa, por eso son HN, que van de H1 hasta H15 y N1 a N9. Entonces hay una gran variedad de combinaciones que pueden existir. Y los coronavirus también tienen esas espículas o spikes que se les llaman, que precisamente a través del conocimiento del virus, de la secuencia genómica, o sea, actualmente ya se puede hacer un estudio a través de bioquímica, de biología molecular, para conocer la estructura más íntima del virus y ya conociéndola, poder saber cómo se expresa, y esas espículas que se forman pueden y están sirviendo para, al ser inyectadas en individuos que están actuando como voluntarios, ir desarrollando las vacunas, porque las vacunas, bueno, se hicieron desde que eran con virus o con bacterias atenuadas, bacterias muertas, y ahora son con partes de las estructuras de los microorganismos. ¿Cuáles son las diferencias entre influenza y coronavirus? Influenza empezó en México, en Estados Unidos y Canadá. Fuimos el epicentro. Cuando lo descubrimos ya estábamos en fase 2, o sea, ya se estaba transmitiendo la enfermedad de manera muy activa y había que actuar muy rápidamente. Afortunadamente, el virus no fue tan agresivo, y además existía un medicamento útil que no lo sabíamos, lo supimos cuando lo empezamos a usar, un medicamento que se había comprado en México en el sexenio anterior, en el del presidente Fox, y que se tenían 1.200.000 dosis, y que afortunadamente, insisto, funcionó y funcionó muy bien, porque no nada más cuando se tomaba a tiempo curaba a las personas, sino que aquellas personas que tomaban el medicamento al cabo de 5 días ya no eran contagiosas, mientras que en el caso del coronavirus siguen siendo contagiosas hasta 2 semanas, quizás un poquitito más. Y hubo la posibilidad de desarrollar una vacuna en 4 meses, porque el procedimiento para hacer esa vacuna era similar al procedimiento de la vacuna que ya existía para la influenza estacional y que se aplica desde el 2004 en México, en todo el país de manera gratuita a los grupos selectivos, o sea, niños de 1 a 6 años y mayores de 65 años. En el caso del coronavirus, se inició en China, a 15.000 kilómetros de México, 3 meses antes. Y pudimos aprender de las experiencias de otros países. O sea, en la primera, nosotros fuimos quienes tuvimos las experiencias primarias y las exportamos hacia los otros países. Aquí nosotros pudimos aprender de las experiencias de otros países. El virus fue y es mucho más agresivo, aunque hemos tenido en México desgraciadamente una letalidad, que es decir, el número de casos infectados, el número de casos muertos es el 9.8%, o sea, de cada 100 infectados, casi 10 se mueren. Y en la letalidad internacional está mucho más abajo de esto. La letalidad internacional ahorita está en 2.8. Entonces aquí han pasado algunas cosas que, bueno, no es el momento para discutirlas, pero que sí han hecho que la letalidad sea más alta. Y otro problema es que no existe un medicamento curativo. Hay ensayos, pero ninguno totalmente probado, y la vacuna va a tardar todavía por lo menos 6 meses, en el mejor de los casos. Este nuevo coronavirus, insisto, es un virus RNA. Se dice es un beta coronavirus porque hay diferentes tipos de coronavirus. El virus del resfriado común, muchos de ellos son coronavirus también, pero son diferentes. Hay 2 cepas, la primera que predominó en Wuhan, que en China, que era la L, y la S, que es la que está predominando fuera de China. Y existen ya algunas dudas de que pudiera haber algunas cepas mutantes. Aparentemente hay hasta ahora un poquito más de 500 casos registrados de personas que ya padecieron la enfermedad y la volvieron a padecer. Entonces, sí existe esa posibilidad, insisto, son fragmentos tan pequeños de estructuras microscópicas
que fácilmente pueden modificar la estructura y entonces ya convertirse en otro microorganismo. El periodo de incubación es de 14 días y el rango va de 2.5 a 11.5 días para desarrollar síntomas. O sea, de que uno se pone en contacto con alguien que trae el virus activo, entre 2,5 y 11,5 días va uno a desarrollar la enfermedad. Claro, la enfermedad puede ser asintomática, o sea, sin síntomas, o puede ser con muchos síntomas hasta muy graves, ya lo vamos a ver más adelante, pero es más o menos el tiempo promedio. Y otra vez, en general, ya después de 14 hasta 21 días, ya una gente, aunque tenga el coronavirus o lo haya tenido o pueda salir positiva la prueba, ya no son contagiosos. Como lo estuve mencionando, que va a ser probablemente hasta el segundo semestre o quizás el último cuatrimestre cuando vaya a haber posibilidades de tener reuniones abiertas o reuniones que no sean virtuales, reuniones presenciales. Hay que tener en cuenta que va a haber sin duda, por lo menos los primeros 6 meses, restricción en los aforos, que nos van a decir, bueno, pueden ustedes meter, dependiendo del espacio que tengan, ¿no? 200, 300 o quizás 500 personas. Hay que buscar espacios abiertos, porque un espacio cerrado, aunque tenga aire acondicionado, eso lo único que hace es mover el aire y que va a contagiar a más gente, a menos de que el aire se esté purificando con algún mecanismo. Pero si no, van a tener que hacer espacios abiertos como carpa, y donde pueda estar fluyendo la circulación del aire y evitar que se concentre, y darles a los asistentes un espacio de sana distancia. Y claro, todos con cubreboca y claro, todos siguiendo las medidas de precaución. Así lo veo, y poco a poco probablemente se vayan liberando estas restricciones en función de que los casos sigan bajando. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta que tenemos dice, si el COVID-19 es una enfermedad respiratoria, ¿por qué puede entrar por los ojos? Porque tenemos las vías lagrimales. Entonces, cuando lloramos, moqueamos, perdón la expresión, nos empieza a fluir las lágrimas por la nariz, y es que hay una comunicación, hay un orificio de las vías lagrimales que comunica la parte interna del ojo con un espacio en las fosas nasales. Entonces, pues llega el virus ahí y agarra su barquito y se va por las vías lagrimales y llega a la nariz, y de ahí pues se va a la garganta y se va a las vías respiratorias, se va al aparato digestivo. Por eso es que también es malo estar tocando los ojos. Muy bien, muchas gracias, doctor. La tercera pregunta que tenemos dice, ¿cuál es el riesgo de contagio por alimentos? Principalmente el que se sirve en restaurantes. Propiamente el alimento en sí, como pues, la mayoría están a ciertas temperaturas, es poco frecuente que vaya a ser una vía de transmisión. Más bien, lo que puede suceder específicamente es el plato, donde lo tocó una persona que puede estar infectada si no trae cubrebocas, está asintomático, no trae cubrebocas, entonces de repente tose en sus manos, a lo mejor en la cocina donde nadie lo ve, y lleva el plato y se los pone, y entonces uno pues no sabe cómo lo manejó. Pero directamente por los alimentos es muy difícil que se contagie, porque, insisto, por un lado el volumen, a menos de que sea una expectoración, que hay de moco que hubieran echado, pero bueno, estamos hablando de cosas inauditas, ¿no? Pues es muy difícil que haya contagio a través de los alimentos. Muy bien, doctor. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿qué tan confiable es el semáforo que nos indican en los medios? Dice, sobre todo si hay lugares en donde es verde, pero por contagios la mortalidad que hay es de más de 1 millón, mientras que hay otros estados que están en rojo. ¿Qué confiabilidad hay en esta información? Bueno, yo creo que es un sistema que ha ayudado para tener un orden, porque vimos como al principio era un poco el caos, porque algunos gobernadores no aceptaban las cosas y había que poner esto pues bajo los mismos términos. O sea,
como lo decía anteriormente, los semáforos se van a establecer en función del número de casos, deberían de establecerse en relación al porcentaje de casos positivos de las pruebas realizadas. Cuando son del 10% o menos, quiere decir que realmente no está habiendo mucho contagio y puede liberarse un poco más, pero cuando son de más, como está en muchos lugares, entre el 40%, pues la transmisión está muy activa. Entonces, eso es muy útil. El otro, el monitor, es cómo van los hospitales, si empiezan a llenarse las camas y sobre todo las camas de terapia intensiva. Aunque esto ha sido un poquito riesgoso tomarlo como monitor porque mucha gente tiene miedo a ir a las instituciones porque le dicen, oye, si vas a tal institución te van a intubar y si te intuban ya no vas a salir hecho polvito. Entonces es delicado. Entonces no es el parámetro más eficiente, pero sí es útil, por supuesto. Creo que el más eficiente es hacer más pruebas y estar midiendo los porcentajes de casos positivos entre las personas que se les realizan las pruebas. Muy bien, doctor, gracias por la información. Tenemos una pregunta más, dice, en su opinión, ¿qué es lo que el gobierno no ha hecho y debería hacer para lograr un mejor manejo de la pandemia y permitir una recuperación económica más pronta? Bueno, yo creo que lo más importante ha sido, por un lado, no hacer suficientes pruebas, porque, insisto, las pruebas son las que nos permiten conocer en qué porcentaje se está infectando la gente. Y pues aunque ya ahorita ya llevan, creo que 2.700.000, al principio fue muy tibia la aplicación de las pruebas y se necesitan más pruebas. Hay países que llevan 100 millones de pruebas. Cuando los vemos en relación al porcentaje de habitantes, pues somos de los países que menos pruebas hacen. Por otro lado, la controversia que se generó del uso de cubrebocas, que todavía hay autoridades que no lo usan. ¿Y cómo vas a decir, a ver, pónganse el cubrebocas si la autoridad máxima no se lo pone? Entonces, el cubrebocas ya está perfectamente demostrado su utilidad, no hay motivo para poder dudar. Hay que ponérselo bien puesto, por supuesto, no es traerlo en la garganta o en el cuello, hay que taparse la nariz y la boca, hay que de preferencia también usar lentes para evitar que el virus pueda entrar por los sitios por donde puede entrar. Entonces, pero insistir en eso, la responsabilidad de todos es usar el cubrebocas. Si ustedes quieren, no en casa, a menos de que tengan un caso sospechoso en casa o un caso de enfermedad en casa, pero si no, en casa puede obviarse, pero saliendo de la puerta de la casa hay que ponerse el cubreboca en todos lados. Y cuando ya el cubreboca está muy mugroso, pues ahí sí hay que lavarlo, o si está muy remojado, pues a veces hay que tirarlo porque ya no sirve. Entonces, pero es un método de la mejor protección que podemos tener. Y por otro lado también, bueno, y eso sí se entiende, la insistencia en que la gente se quede en casa. ¿Por qué se entiende? Pues porque hay mucha gente que depende del trabajo diario, o sea, si no trabaja un día, pues no come. Y como no ha habido programas de apoyo real a la población más necesitada que tengan enfermedad, pues la gente dice, pues miren, yo de todas maneras me voy a morir si no trabajo, entonces pues si me contagio, pues ni modo. Entonces hay muchas cosas que quizás se pudieron haber hecho, ¿verdad? Conservando la sana distancia, usando el cubrebocas, haciendo más pruebas y que hubieran ayudado en mucho para poder disminuir la intensidad de la epidemia, que de todas maneras, insisto, no se va a acabar hasta que más del 70% tengamos ya anticuerpos, sea por enfermedad, sea por vacuna. Completamente. Doctor José Ángel Córdoba Villalobos, muchísimas gracias por ser parte de este precongreso virtual de la industria de reuniones. Agradecemos de corazón esta conferencia magistral que nos permite tener una visión sin duda mucho más clara en escenarios a prever en México a causa del COVID-19 para el 2021. Muchísimas gracias por ser parte de esta familia. Gracias a ustedes por invitarme, fue un placer y estoy a sus órdenes. Ahí puse un correo electrónico en la última diapositiva para las bacterias, para ir a contaminar, y entonces se necesita dar antibióticos. Que no sirve, y esto
ya está bien demostrado, ni la ivermectina, ni la nitazoxamida, ni la cloroquina, ni el oseltamivir, ni el dióxido de cloro, ni el ozono, ni el agua destilada, ni el factor de transferencia. Esto ya hay muchos estudios y la verdad es que no han demostrado ninguna utilidad, y cuidado porque los pueden engañar. Como ustedes ven, este tema, el problema ha crecido en todo el mundo. Ya hay 54, casi ahorita ya son más de 55 millones de casos confirmados y también casi 1.400.000 personas fallecidas en el mundo. Y hasta ayer en nuestro país, reconocidos, confirmados, 1.019.543 y defunciones 100.104. La verdad es que es lamentable, somos el cuarto país con mayor número de defunciones, y si bien los casos no son tantos, pues las pruebas que se hacían tampoco eran tantas y siguen sin hacerse suficientes. Vemos que es más frecuente en el hombre que en la mujer, que la mayoría de los pacientes son ambulatorios, y las comorbilidades, que son las enfermedades agregadas que pueden empeorar la situación, las que ya mencioné: hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Ahí vemos las edades más frecuentes. Insisto otra vez, es más frecuente en los hombres que en las mujeres, y se presentan sobre todo desde los 20 hasta los 70 años, y después pues ya baja porque baja también la población, pero en los niños es menos frecuente también. Y vemos también cómo esto se ha acelerado otra vez en el mes de noviembre, aunque tiene ciclos. De cualquier manera los casos pues han seguido aumentando, por lo que vemos que el problema no está ni mucho menos controlado. La mayoría de los pacientes son ambulatorios, pero si ustedes se fijan en la curva, los más oscuros son los hospitalizados. Vean cómo los hospitalizados se mantienen más conforme aumentamos la edad. ¿Por qué? Porque los pacientes de más edad son más graves, son pacientes que necesitan estar hospitalizados. Y por otro lado también hay muchas dudas en las cifras que hemos tenido. ¿Por qué? Porque en nuestro país se ha hecho ya un estudio de los primeros 8 meses de las defunciones que se han presentado. Y se ha encontrado un exceso de defunciones, particularmente los hombres, más que en las mujeres, que no se explican más que porque hayan sido casos de COVID. Pero como muchos de estos pacientes se murieron en su casa, no fueron estudiados, pues no tienen la certeza absoluta, pero sí es muy probable que esos 122.000 casos, por lo menos 80 o 100.000 hayan sido por COVID. Porque se lleva un registro anual de cuántas muertes se presentan mensualmente por las enfermedades que habitualmente padecemos. Entonces la cifra de muertes pudiera ser no nada más 100.000, sino 200.000 muertes, y ya será hasta después cuando se puedan analizar todos estos datos que se podrán tomar conclusiones. ¿Cómo se puede modificar la evolución de la enfermedad? Primero, manteniendo la sana distancia, quedándose en casa. Cuando hay brotes hay que tener mucho cuidado. Segundo, y sin discusión, el cubrebocas es una de las cosas que más sirve, además de las medidas higiénico-dietéticas, además de la sana distancia. El cubrebocas es fundamental. Cuando tenemos que salir hay que usar siempre el cubrebocas. Y, por supuesto, la vacuna. Mucha gente dice, bueno, pues ¿por qué no hicimos lo que Suecia? Que nos contagiáramos todos, y así generaríamos, cuando el 70% de la población se infecta, pues se genera una inmunidad de rebaño, o sea, ya todos tendríamos anticuerpos. Pero llegar a eso costaría alrededor de 4 millones de muertes, y eso no se puede permitir. La verdad es que sería criminal hacer eso. Entonces, hay que hacer las acciones que evitan la enfermedad. Otra vez, la sana distancia, evitar aglomeraciones y sobre todo evitar estar en espacios cerrados y mal ventilados, porque allí es donde el virus encuentra su nicho. Y la gravedad de la enfermedad depende de la cantidad de virus que aspiremos en el momento que nos contagiamos. Si es al aire libre, pues va a ser mucho menor. Ya decíamos, las medidas higiénicas, el uso correcto y universal del cubrebocas, es decir, más del 95%, eso podría reducir dramáticamente el número de contagios y consecuentemente de muertes. Y la aparición de una vacuna altamente efectiva y con efectos colaterales mínimos, para ahí sí lograr la inmunidad de rebaño que estamos esperando. Y bueno, ya hay muchos ensayos. Ya ustedes han estado oyendo cómo hay cosas prometedoras. La vacuna de
de AstraZeneca, la vacuna de Pfizer, probablemente la vacuna de Moderna también, que la acaban de señalar, estas Moderna y Pfizer con una efectividad del 94-95% y aparentemente con pocos efectos secundarios. Entonces esto ya brinda una esperanza, y hay otras de los otros laboratorios que pudieran salir también en los próximos meses. El problema es que en México muy probablemente la vacuna podría estar disponible hasta abril del 2021. ¿Por qué? Porque los países que las producen primero se surten ellos, lo cual es obvio. Y yo se los digo por experiencia, cuando tuvimos la influenza, pues sí, ellos protegen primero a su gente y luego ya venden a los demás. Y requeriríamos 130 millones de vacunas. ¿Y cuánto va a costar eso? Estas vacunas no van a ser regaladas, no van a donarlo para que se acabe la pandemia. Y por otro lado, con una muy buena logística, se podrían vacunar 10 millones de personas por mes, es decir, se necesitarían 13 meses para tener cubiertos al menos al 60% de la población. Por supuesto, si tuviéramos vacunados ya un 60%, ya con un 10% que se haya contagiado, entonces en 8 meses, contados a partir de abril, nos llevarían todo el año próximo para tener un control, y eso en condiciones favorables en todos aspectos. Entonces, ese es el escenario que sería, creo, el más viable que esperamos tener. Por supuesto que entre más avance la vacunación, menos casos va a haber, y entonces va a haber una apertura progresiva sin tanto riesgo. Por eso es que vamos a tener que seguir con el semáforo epidemiológico, en donde ven que hay estados que están regresando a rojo, muchos que no pueden salir del naranja porque todavía están mal, y algunos otros que están en amarillo con riesgo a pasar a anaranjado. Y ya por eso también todas las actividades que se pueden realizar en función del color, pues se vuelven otra vez, primero se han ido especificando cada día más y se vuelven otra vez útiles e importantes para poder tratar de lograr un control de esa dispersión del virus. En consecuencia, a pesar del impacto económico, que por supuesto es brutal y es muy doloroso y es muy grave, es muy probable que sigamos usando el semáforo epidemiológico y sufriendo según el color de las restricciones más o menos importantes en nuestra movilidad y el quehacer diario, durante lo que resta de este año y buena parte del próximo, para poder volver a disfrutar una nueva normalidad en el año del 2022. Sería muy arriesgado pensar que ya en el 2021 ya le hicimos y ya vamos a estar listos para todo. Va a haber más eventos, va a haber más posibilidades de salir, etcétera, etcétera. ¿Qué se necesita para avanzar en esto? Con información fidedigna. Necesitamos hacer más pruebas y más pruebas para saber si el virus se sigue reproduciendo y en qué proporción de los casos se está dando. Si se hacen X cantidad de pruebas y vemos que el 40% están saliendo positivos, el virus se está diseminando. Si vemos que nada más el 10%, pues entonces no se está diseminando, se pueden hacer más, dar más libertad. Las medidas que ya mencionamos, esa nueva normalidad tendrá que ser por etapas otra vez, depende del número de casos confirmados y por supuesto también de la ocupación hospitalaria, sobre todo en camas de terapia intensiva y con ventilador, porque lo que es gravísimo es que una persona llegue ahogándose, que se está muriendo y no hay un ventilador en el hospital y se muera en los brazos de su familiar. Y en caso de empeoramiento, como se está haciendo en la Ciudad de México, que creo que es una de las que mejor han llevado esto, pues hay que retroceder a un mayor distanciamiento físico o social y con la resuspensión de las actividades, con todo lo que esto implica. Entonces, los escenarios más probables para los próximos meses serían mayores restricciones en movilidad y actividad, especialmente en espacios cerrados y en aforos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si quiere uno tener más actividades, tendrán que ser en espacios abiertos y con menor cantidad de personas. En los próximos 4 meses van a ser los más difíciles, de diciembre a marzo, porque se van a conjugar las bajas temperaturas con la confluencia de coronavirus y de virus de la influenza estacional, que esto le da mayor gravedad al problema y va a haber sin duda más estados en semáforo rojo. Y esta reapertura progresiva podría irse dando a partir de abril del 21, que en caso de iniciarse la vacunación sin contratiempos y con buenos volúmenes mensuales, permita tener un invierno del 2021
más cercano a la normalidad, que finalmente llegaría hasta el 2022 para volvernos a encontrar como estábamos en diciembre del 2018. Entonces hay que ser muy objetivos. Este es el panorama. Ojalá no haya restricciones ni problemas para la adquisición de las vacunas. Ojalá también toda la dinámica que se requiere para la vacunación esté ya muy bien diseñada en las instituciones de salud para que esto pueda avanzar rápidamente, podamos tener la facilidad de que las vacunas estén disponibles, que no haya contratiempo, que sí haya dinero para comprarlas y que la gente se vacune para que así todos estemos protegidos y al haber ya una inmunidad de rebaño en la mayoría, la enfermedad se va apagando hasta que desaparece. Muchas gracias, eso es lo que yo les quería comentar y estoy a sus órdenes para sus preguntas. Ahí estamos. Y bueno, tenemos ya un par de preguntas que me era para que... El caso de coronavirus en China fue hace un año, el 18 de noviembre del año pasado. Sin embargo, otra vez la tendencia en China a no decir lo que estaba pasando, y hubo un héroe, para mí es un héroe porque fue un doctor, un oftalmólogo, por cierto, su especialidad no era enfermedades infecciosas, sino él curaba los ojos, Li Wenliang, que fue el que reveló la presencia de este virus en China, y eso le costó que fuera acusado por la policía de generar pánico y ello una demanda de arresto. Sin embargo, y desafortunadamente, el doctor se infectó y el 12 de enero fue hospitalizado de este año y falleció 3 semanas después, el 6 de febrero. Y digo, fue un héroe porque si no lo hubiera dado a conocer, no hubiera volteado el mundo rápidamente a investigar lo que estaba pasando. Y así, pues ya desde la Organización Mundial de la Salud, como todos los países, pues empezaron a informar y empezaron a tomar precauciones, a conocer las características de esta nueva enfermedad, de esta grave enfermedad. Los mecanismos de contagio del coronavirus son similares a los de la influenza. O sea, en general son la aspiración directa de secreciones. Cuando estornudamos, cuando tosemos, aventamos miles o millones de virus. Y ese es el problema más importante. El contagio más fácil se da precisamente cuando estamos junto a una persona que está infectada, que tose o que estornuda, que no trae cubrebocas y que nosotros tampoco traemos cubrebocas. Entonces ahí el riesgo de infectarse es altísimo. También puede ser porque esa persona estornuda en un lugar y deja la superficie ahí con los aerosoles que emite, y estos pueden durar, los virus activos. Ahí llega otra persona, toca en ese lugar y se contagia, y después lo puede traer ya en la mano y se lo lleva. Tenemos mucho la costumbre de que con los dedos tocarnos los ojos, a veces la nariz o la boca, y nosotros mismos nos autoinoculamos. Esto es menos frecuente de lo que se pensaba. La principal forma de contagio es a través de las secreciones. Por supuesto, a través de saludar de mano o, más todavía, saludar de beso. También por usar ropa, batas, cubrebocas o cualquier otro material que esté contaminado, pues eso favorece el contagio. Y algo muy importante que no se le había dado quizás el suficiente peso es la vía fecal oral. También se eliminan una gran cantidad de coronavirus en el paciente que está infectado por el excremento. Y entonces, particularmente en los niños o en los adultos mayores, aquellas personas que están a cargo de hacerles su aseo, de cambiarles los pañales, pues si no tienen también la precaución de usar guantes y usar cubrebocas, pueden contagiarse a través de ese mecanismo. El tema y lo que realmente causó una gran confusión en nuestro país es que esto es un póster que editó la Secretaría de Salud en el mes de marzo, y para tratar de que las personas no se preocuparan de más o no se asustaran, pues decía: no hay necesidad de cancelar
eventos masivos, actividades laborales ni escolares, no hay que hacer compras de pánico, sigue tus actividades normales, pero las refuerzas con medidas de prevención y recuerda que no es una enfermedad grave. Entonces, pues esto a mucha gente pues le vino a señalar que pues que no hay que preocuparse, y la verdad es que a los mexicanos ni a ninguna gente le gusta quedarse encerrado en su casa, y además de por sí nos gusta la fiesta, etcétera, y el tener una información de este tipo sin duda generó muchas contradicciones y generó mucho desconcierto entre los ciudadanos mexicanos. Hay estas tres fases en cualquier tipo de pandemia. Primero hay la fase de importación viral. Segundo, la dispersión comunitaria. La importación viral es cuando todavía no tenemos casos, que en México empezó a pasar a finales de febrero y empezaron a llegar ciudadanos mexicanos que venían, algunos de China y algunos otros que venían de Europa. Entonces, para entonces ya en Europa estaba más extendido, porque en China rápidamente cercaron la ciudad de Wuhan, y aunque se llegó a extender a otras ciudades, pues lograron un control muy rápido. Pero cuando esto se dispersó a Europa, y pues mucha gente, o es más fácil irse a pasear a Europa que ir a China, muchos mexicanos pues así lo hicieron, y también a Estados Unidos. Realmente la dispersión se dio después de China, particularmente Francia, España, Italia, de manera importante, Alemania y en los Estados Unidos. Fue cuando vimos que empezaron ellos a tener esos brotes importantes, y después se empieza a dispersar entre la comunidad, o sea, se infectan gentes de la comunidad si no se detectan adecuadamente a los que están contagiados y a sus contactos, o sea, con quién tuvieron relación de algún tipo, para poderlos poner en cuarentena, aislarlos, incluso antes de que tengan síntomas, y poder evitar que esto se expanda de manera exponencial. Llega la dispersión comunitaria, empezó a crecer en muchas partes del país, y finalmente llegamos al tercer escenario, que es el escenario epidémico, cuando ya está la multiplicación activa, como lo estamos viendo hasta este momento, porque en realidad, aunque la curva llegó a un punto y después bajó un poco o volvió otra vez a subir un poco, pues es la misma curva la que estamos viviendo, porque nunca se llegó a bajar de manera contundente o importante. No es propiamente un rebrote, aunque se dice, bueno, es que puede ser rebrote, pero esto es un repunte de los casos, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo de las mismas, del mismo problema, y que puede seguir en los próximos meses por las características climáticas y la presencia ya del virus de la influenza. Evidentemente, la Secretaría de Salud estableció algunas intervenciones de control en los escenarios, y por ejemplo, primero, se hizo lo de la jornada de la sana distancia en marzo, que por supuesto que es muy importante, y es quizás lo más importante, el quédate en casa, porque si uno no sale o no se está moviendo, pues es difícil que vaya uno a contagiar. Entre más se mueva y entre más esté en las aglomeraciones y donde hay mucha gente sin cubreboca y donde no hay sana distancia, pues es mucho más fácil que se contagie. Por eso es que cuando empezaba la importación viral, pues no había ninguna restricción. Sin embargo, pues esta no restricción hubiera sido muy buena si los casos positivos que estaban llegando de otros países hubieran sido aislados, identificados, así como sus contactos. Ya cuando empieza a haber la dispersión comunitaria, donde empieza a haber ya cientos de casos, entonces pues ya se tienen que adoptar otras medidas, el no saludar de beso ni abrazo, suspender los eventos ante los brotes que pasan, y los filtros escolares o filtros sanitarios, incluso la suspensión de las clases, quizás desde la dispersión comunitaria, y después ya en el escenario epidémico, que es lo que estamos viviendo ahora, pues todas estas cosas, además con mayor o menor intensidad, suspensión de eventos, ante los brotes que están pasando, suspensión de clases que se están dando, pero ya no de una manera tan limitada, o sea, ya es de una manera generalizada. Cuando tuvimos lo de la influenza, y dado que afortunadamente se pudo controlar muy rápido, fueron nada más 3
semanas de confinamiento, por las razones que ya les expliqué, pues lo que hicimos al reabrir, al desconfinar, fue establecer precisamente los filtros escolares para poder detectar aquellos casos positivos y que no fueran a provocar ahí sí un nuevo brote epidémico. El coronavirus se adquiere entonces a nivel de la respiración y entran los virus, insisto, particularmente por el aparato respiratorio. Y entonces llegan a la garganta, a la faringe, y allí es uno de los sitios en donde se tienen muchas manifestaciones. Los pacientes, ahí es como si fuera una faringitis aguda, tienen mucho dolor de la garganta y empiezan a tener fiebre. Pero pues la garganta sigue las vías respiratorias y las vías digestivas, por eso es que también aparece en el excremento. Entonces, de allí, en las vías respiratorias, se va hasta el fondo, hasta el pulmón. Y en el pulmón hay unos receptores de una enzima convertidora de angiotensina, que es una sustancia que interviene en la presión arterial, y por eso hay los bloqueadores de esta enzima que utilizan los pacientes que son hipertensos y que se llaman bloqueadores de la ECA. Son particularmente o en genérico los sartanes, los sartanos, el sartán, etc. La mayoría de las personas que se infectan, 81% en general, desarrollan una enfermedad leve o son asintomáticos. Entonces, muchos de ellos, y particularmente los jóvenes, pueden ni siquiera darse cuenta que tienen la enfermedad. Entonces, como no tienen ningún síntoma, pues siguen circulando, siguen haciendo sus actividades normales y, desgraciadamente, pues piensan que no pasa nada, no se ponen cubreboca y entonces van a sitios de reuniones en lugares cerrados y ahí empieza a haber la difusión y el contagio. Un 14% desarrolla enfermedad moderada, que es aquel que ya tiene síntomas, y hay un 5% que desarrolla enfermedad grave, o sea, de enfermedad moderada, que son algunos de los síntomas que vamos a mencionar, hasta la grave, que ya es con insuficiencia respiratoria, de los cuales muchos necesitan ser intubados para apoyarlos para la oxigenación, porque si no hay oxígeno, pues uno se muere. Y ya cuando llegan a esa gravedad, en algunos lugares la mortalidad puede ser del 80% de los enfermos graves. Ya decía, la letalidad mundial en promedio es de 2.6%, pero varía según los países. Algunos países tienen la letalidad muy baja, como es la de Corea, 0.7%, en Italia hasta 8%. Por supuesto que también depende de la edad. Entre mayores la persona, más riesgo hay de que muera. Y ahí vemos las diferencias de acuerdo a las décadas. En China, el 49% de los enfermos graves fallecieron. Pero ellos fueron los que empezaron a vivir esta epidemia grave y pues todavía estaban aprendiendo todo, porque cuando le toca a uno ser el sitio en donde inician estos problemas, pues hay muchas cosas que no se saben. Si hay muchas que todavía no se saben, pues cuando es al principio es todavía peor. Y se fue aprendiendo cosas como que los pacientes que tenían problemas cardiovasculares tenían más riesgo de morir, es decir, de pacientes con problemas del corazón, pacientes hipertensos, los diabéticos, los obesos también. Todos ellos son personas con mucho mayor riesgo, y riesgo de agravarse y riesgo de morir. Aquellos que fuman también, aquellos que tienen ya daño pulmonar, el EPOC, el enfisema conocido, pues también, o que tienen alguna inmunodeficiencia, o que tienen cáncer o tienen daño renal, todos esos pacientes tienen mayor posibilidades de morir. ¿Cuáles son los síntomas más importantes? Básicamente el síntoma predominante, y que si no se tiene es muy difícil aceptar que se trata de un COVID, es la fiebre. Fiebre hasta en el 98%, y es fiebre en general alta, arriba de 38,5 grados centígrados. Hay un ataque al estado general, el paciente tiene fatiga, tiene dolores articulares, se siente cansado, dolores musculares, y la tos que es seca, a diferencia de la tos respiratoria producida por las bacterias, que en general es productiva. Entonces aquí es una tos seca. Obviamente se pierde el apetito, insisto, duelen los músculos, empieza a faltar el aire, y esto puede ser progresivo. Por el dolor de garganta duele también al pasar los alimentos, y
los síntomas digestivos pueden ser tan frecuentes como que casi en la mitad de las personas se presenten, particularmente la diarrea. Y hay dos manifestaciones que son, diríamos, casi patognomónicas, es decir, que son características de la infección por coronavirus, que es la disgeusia, que es la pérdida del sabor de las cosas, y la disosmia, que es la pérdida de la identificación del olor de las cosas. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene síntomas respiratorios, tiene fiebre alta y tiene estos síntomas, hay que hacerle la prueba. Evidentemente hay que hacerle la prueba porque es muy probable que sea COVID. No es absoluto, porque en medicina no es absoluto, pero es muy, muy probable. Por supuesto, hay catarros muy fuertes que pueden dar trastornos de la percepción olfatoria y de la percepción del gusto. Hay que hacer exámenes de laboratorio. Los glóbulos blancos, por supuesto, aumentan, pero los linfocitos bajan, entonces son características. El paciente hace anemia, le bajan las plaquetas, se elevan algunas sustancias que no se miden en muchas partes, son un poquito complejas, como el dímero D o la interleucina, y ya todo esto permite establecer el panorama de lo que está pasando y la gravedad que tiene el paciente. Antes el diagnóstico, por ejemplo, de neumonía por influenza se hacía con una radiografía del tórax. Ahora pues tenemos ya afortunadamente tomógrafos en casi todo el país y las imágenes son muy características y permiten hacer un diagnóstico incluso más temprano, porque en las radiografías pueden no verse muy clarito los infiltrados, pero ya con la tomografía se ven estas imágenes como opacificadas, se dice en vidrio esmerilado. Sobre todo empiezan en los lóbulos inferiores, en la parte baja del pulmón, de los dos lados. El broncograma aéreo es como el que ven en la cuarta foto, la que está abajo a la derecha, donde se están pintando la tráquea y los bronquios primarios y secundarios. Eso se llama broncograma aéreo. Puede haber derrame pleural, es decir, líquido a nivel de la pleura. Y el diagnóstico de excelencia se hace a través de una prueba que se llama por PCR, en donde se puede identificar el genoma del virus. Esto es a través de una muestra que se obtiene mediante un raspado con un hisopo, que es un palito que tiene en una punta un material específico para ir a tallar la parte de atrás de la nariz y la parte de atrás de la garganta y tomar esa muestra y llevar al laboratorio y que se haga el análisis para ver si es positivo o negativo. Desafortunadamente, insisto, a diferencia de la influenza, no había un medicamento específico para esto y sigue sin haberlo. En realidad, el tratamiento que se da a los pacientes que tienen enfermedad moderada, porque a los asintomáticos pues obviamente no toman nada, es reposo, una dieta balanceada, muchos líquidos y como medicamentos el paracetamol preferentemente, puede darse el ibuprofeno también, el metamizol. Estos sirven para controlar el dolor, la fiebre, antitusígenos porque a veces la tos es bastante molesta, entonces el paciente es lo que más lo agravia, como antihistamínicos también para disminuir esa respuesta inflamatoria. A veces también por la tos se produce vómito y se requiere prescribir medicamentos antieméticos y también inhibidores de bomba de protones, que son medicamentos que bajan el ácido del estómago, porque es un estado de estrés, por supuesto, una enfermedad de este tipo, y entonces también puede complicarse por la presentación de úlceras agudas o por sangrado, etc. Se ha dicho muchísimas cosas de muchos medicamentos. Vamos aprendiendo, hay cosas que se van afirmando y hay cosas que se van desechando. De lo último que puedo yo compartirles es que la citromicina, que es un antibiótico, puede tener cierta utilidad como inmunomodulador, porque el tema, aparte de la infección que provoca el virus que se va hasta los pulmones y que va a provocar, al infectarse los pulmones, la membranita que es delgadita para dejar pasar el oxígeno se va engrosando y al engrosarse impide el paso del oxígeno de la luz del alvéolo al capilar para poder oxigenar y sacar también el dióxido de carbono.
entonces empieza a ser gruesa y entonces ya no pasa el oxígeno y entonces el paciente se empieza a poner muy mal. Pues además de eso, hay una reacción inflamatoria generalizada que provoca que también se presente hipercoagulabilidad y se forman coágulos en muchas partes del cuerpo. Y entonces, en algunos pacientes la respuesta es mucho más brutal y en otros es más simple, más sencilla. Entonces, en los casos graves, que son esos pacientes que requieren mayor cantidad de medicamentos, la acitromicina puede ser útil, como se da al principio. La dexametasona también, porque es un esteroide, es derivado de la cortisona, que disminuye la respuesta inflamatoria. La enoxaparina, que son sustancias anticoagulantes o hipocoagulantes, al igual que el rivaroxaban. Y el remdesivir, que sigue habiendo controversia. Ayer oía que decía la Organización Mundial de la Salud, pues que no había evidencias contundentes y que no había que usarlo. Sin embargo, en los pacientes graves se está usando. El tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal que también puede tener algún efecto, pero que, insisto, no son tampoco la panacea, ¿no? Dicen, si ustedes ponemos todo esto y ya se alivia, pues quién sabe, ¿no? Puede ser que le vaya mejor al paciente, pero no pueden tener toda la certeza. Y los antibióticos solo se deben utilizar, a excepción del caso de la acitromicina, por lo que ya mencionamos, solo en caso de que haya sobreinfección bacteriana, porque cuando